Si te dijera que existe un secreto para una vida libre de estrés, ¿querrías escucharlo? Dicen que un poco de estrés es bueno. Pero cuando estoy hablando de estrés, estoy hablando de ese estrés que enferma, que deprime, que desespera, que esclaviza. El estrés es, dice, un estado de cansancio mental provocado por la exigencia de un rendimiento muy superior al normal y suele provocar trastornos físicos y mentales. Quizás era una palabra que hace unos años ni se mencionaba, pero hoy todo el día escuchamos: estoy con demasiado estrés. Exactamente no sabemos qué es. Pero lo que describe es un estado en donde la presión que tenemos por varios motivos nos lleva a afectar de tal forma que comienzan a salirnos llagas, que comenzamos a sudar, que nos salen manchas, que se nos cae el cabello y cosas así. Y nos duele la cabeza y no sabemos, y lo único que después nos vamos al doctor y nos dice: estás con estrés. El secreto para una vida libre de estrés, uno podría decir, quizás es tener mucho dinero. Ahí voy a estar completamente libre de estrés, voy a pagar mi cuenta, voy a tener una linda casa, voy a poder ir a todos los lugares donde yo quiera. Pero incluso esto podemos probarlo en la práctica, que aquellas personas que tienen mucho dinero siempre están queriendo más y más, lo cual nos comprueba que esa no es la solución para una vida libre de estrés. Podríamos decir quizás el aislamiento. Uno puede decir: yo necesito liberarme, no tener ningún tipo de contacto con nadie. Con papá solemos ir de pesca y una vez nos tocó ir al río Paraguay, hacia la ciudad de Villeta. Se forman algunas islas en el río. Es bastante ancho el río en esa región. Y nosotros conocimos a un hombre, casi un ermitaño, que tenía su casita ahí de madera. El señor cocinaba ahí con fuego nomás, creo que ni luz tenía, y él era nuestro contacto porque tenía algunas canoas que alquilaba. Entonces nos fuimos a ir ahí, le conocimos, ahí vivía en el medio de una isla solo. Y recuerdo que en un comentario nuestro fue: este tipo está libre de todo estrés, dijimos, ¿verdad? Ahí en el medio del río, en la isla, y uno podía decir: ese tipo de aislamiento es lo que yo necesito, por lo menos un rato para liberarme de todo el estrés. Sin embargo, él nos decía: yo tengo mi familia, ya cada tanto me voy. No es la solución el aislamiento para una vida libre de estrés. ¿De qué se trata entonces el secreto para una vida libre de estrés? Recordemos que los filipenses vivían tiempos difíciles y todo empeoraba porque ahora Pablo, su amigo y apóstol, estaba preso. Ellos estaban preocupados por Pablo. Sin embargo, Pablo les responde a los filipenses casi diciéndoles: no pasa nada, tranquilos filipenses, estoy bien, estoy preso, pero estoy bien. El apóstol Pablo, este era el tenor de su carta. Y uno podría decir: ¿cómo es posible? Pablo tenía un secreto para una vida libre de estrés. Hoy queremos ver ese secreto que puede ser real también para nosotros. Y primero vamos a ver cuáles son las consecuencias prácticas y visibles de aplicar este principio, este secreto a nuestras vidas. Y después vamos a ver de qué se trata este principio o secreto. Y el título del mensaje el día de hoy es: el secreto para una vida libre de estrés. Y yo sé que suena demasiado presuntuoso este título. Y vamos a ser claros: es imposible tener una vida sin estrés. Es imposible. Así que no malentiendan el tenor del mensaje. Es imposible no tener toda esta presión de la que estamos hablando. Pero es posible tener una vida libre de estrés. ¿Qué significa eso? Que el estrés no llega a apoderarse de nosotros de tal forma que nos esclavice. No vamos a poder tener una vida sin estrés, pero es posible tener una vida libre de estrés. Es decir, que ese estrés de afuera nos llegue a nuestro corazón y nos desespere, nos enferme, nos deprima, nos esclavice. Y el apóstol Pablo es un ejemplo de eso. Ese es el título, el tema del mensaje el día de hoy. Así que vamos a leer nuestro texto en Filipenses capítulo 1, versículos 12 al 21. Dice así la palabra del Señor.
Aquellos que tienen sus Biblias pueden seguir la lectura ahí arriba. Escribía el apóstol Pablo lo siguiente: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio, en la guardia, de los romanos, y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Decía el apóstol, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Quiero orar una vez más con ustedes. Señor, hemos abierto tu palabra. Vivimos en un tiempo de muchas presiones en muchas áreas. Vivimos en un tiempo en donde el estrés logra desesperar a muchos, deprimir a muchos, esclavizar a muchos. Pero entendemos, Señor, que aquellos que han entregado su vida a ti, aquellos que hemos entregado nuestras vidas a ti, estamos bajo términos y sobre un fundamento muy diferente. Y tenemos la promesa de tu paz y tenemos la promesa de tu vida y vida en abundancia. Por lo tanto, Señor, abre nuestros corazones y nuestras mentes para que podamos escucharte a ti, Señor, experimentar tu promesa de paz que sobrepasa todo entendimiento. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Pablo tenía un secreto. Él aplicaba un principio a su vida. Y como le estaba diciendo, vamos a ver primero cuáles son las consecuencias de alguien que aplica este principio a su vida. Es muy interesante. Primera consecuencia: las circunstancias adversas o contrarias nos benefician. Si aplicamos este secreto, este principio a nuestras vidas, las circunstancias contrarias, adversas, nos van a beneficiar. El apóstol Pablo escribía en versículos 12 y 13, lo leímos, y quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Pablo estaba preso y estaba diciendo acá, en la cárcel, en la guardia, todo el mundo sabe por qué estoy acá, y han escuchado el Evangelio de Cristo. Y no solamente acá, sino todos los demás. El estrés es el resultado de que la presión negativa externa haya hecho camino hacia nuestro interior, se haya metido en nuestra cabeza. El estrés también ocurre cuando algo que esperábamos con tantas ansias no ocurre o resulta lo contrario. Ahora, la consecuencia de aplicar y vivir el principio del que estaremos hablando es que incluso, las circunstancias adversas van a beneficiarnos. El apóstol Pablo tenía un sueño. Él escribió la carta a los romanos mucho antes de estar en Roma, preso. Y él había escrito lo siguiente, en Romanos 1:13 leemos: pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. El apóstol Pablo quería irse a Roma, ese era su sueño. Él quería compartir con los hermanos. Y ahora finalmente estaba en Roma, pero probablemente en una situación totalmente diferente de la que él había esperado. Él quería ir a Roma, el Señor le llevó a Roma, pero estaba preso. No tenía la libertad que probablemente él pensaba que iba a tener. Y sin embargo,
el apóstol Pablo reconoce que esa situación adversa, su encarcelamiento, finalmente resultó para su bien. Porque lo que a él más les importaba era que el evangelio y la palabra de Dios siga creciendo. Y entonces le escribe a los filipenses: tranquilos filipenses, todo esto que me ha pasado a mí, al final resultó en algo bueno, porque todos aquí han escuchado el mensaje de salvación. El apóstol Pablo habría escrito algo de esto a los romanos. En Romanos 8:28, un versículo muy conocido, leemos: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Probablemente Pablo en Roma le decía a aquellos hermanos que iban a visitarle: yo les dije esto, todas las cosas ayudan a bien. Pero Pablo, estás encarcelado, estás preso, estás con riesgo de muerte. Y él le dice: ¿qué importa todo eso? El evangelio está creciendo. Y esta circunstancia adversa al final me beneficia, porque todos han escuchado de la palabra de Dios. Esto incluso lo vemos ya en el Antiguo Testamento. Aquellos que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Hay un personaje en Génesis llamado José, el hijo de Jacob, el patriarca. Él era el menor de muchos hermanos. Sus hermanos decidieron venderle como esclavo, fingir su muerte, porque tenían celos de él, porque era el preferido de su padre. Lo tiraron a un pozo. Vino alguien, lo compró como esclavo y fue a parar a la casa de un oficial egipcio. Sin embargo, él halló gracia ante los ojos de este oficial. Uno podría decir: qué peor que tus propios hermanos te vendan como esclavo. Tu vida acaba. Sin embargo, este hombre que amaba a Dios logró tener éxito en la casa de este oficial. Y una vez más algo pasó. La esposa de Potifar, el oficial egipcio, se enamora de José y quiere pasar una noche con él, podríamos decirlo, para darle esa descripción. Él se escapa, la esposa le acusa y finalmente él va a parar a la cárcel. Y uno podría decir: qué mal terminó la historia de José otra vez. Y sin embargo, en medio de esa circunstancia, una vez más el Señor lo levanta, escucha su oración. Y él llega a ser un gobernante con un cargo de gran importancia en el reino egipcio. Las circunstancias adversas resultan en el beneficio de aquellos que aplican este principio y este secreto que vamos a estar viendo hoy. Vamos a ver otra consecuencia entonces de aplicar este secreto. Somos de bendición para otros. Escribía el apóstol en el versículo 14: la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Cuando el estrés nos inunda es cuando también nos convertimos en carga para los demás. Somos egoístas, herimos con palabras, con acciones, nadie quiere estar con nosotros, no somos de bendición para nadie. Normalmente pedimos disculpas después y decimos: no, yo estaba estresado nomás, por eso te dije eso, perdóname. Estaba estresado, por eso hice eso, perdóname. Sin embargo, Pablo, estando en la situación en la que estaba, y a pesar de ello, se convirtió en una bendición, no en una carga. Los hermanos se animaron a hablar aún más al ver la situación que él estaba viviendo. Fíjense. Cuando nosotros estamos en estrés, que nadie se acerque a nosotros normalmente. Pero Pablo, en esa situación tan difícil, influyó y fue de bendición para otros y los motivó a la misión. Y Pablo deseaba que los filipenses también vivieran esto. Es más, él les insistiría en esto: que vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, escribe en el capítulo 4 a los filipenses. El Señor está cerca. Esto es algo claro en la vida del cristiano. Nuestra amabilidad, nuestra gentileza tiene que hacerse patente para todos. Y el apóstol Pablo nos decía: cuando estén bien, filipenses, cuando estén bien, hermanos, sean amables, por favor.
Y a veces hasta estando bien nos cuesta esto, ¿verdad? No, pero el apóstol Pablo no estaba diciendo esto. Él, que vuestra gentileza sea conocida de todos, aún en la situación en la que están. El apóstol Pablo estaba viviendo esto. Él no estaba en una situación difícil y sin embargo su vida fue de bendición. Aplicar este secreto, este principio va a hacer esto en nosotros. Que seamos bendición, aún cuando estamos en una situación estresante, ser de bendición a otros. Siempre me acuerdo, y no es un solo testimonio que escuché aquí, del cual sé de varios hermanos de nuestra iglesia, pero me acuerdo siempre de nuestra hermana Berna, que no está aquí. Ella pasó, no sé si 3 o 4 veces ya por una operación del corazón. Creo que 3 veces, 2 veces, ahí está. Una operación muy complicada. Y ella siempre, hace unos años, estaba todavía el pastor Salomón como pastor y yo fui a acompañarle a él. Creo que iba a ser la segunda operación ya de la hermana esa vez. Y la hermana estaba con una paz impresionante. Porque esa operación es siempre 50-50. Mañana puedes estar como ya no puedes estar. Y la hermana estaba ahí. Yo ya le hablé acá, le dije, fulano. Presenté la palabra. Y al que estaba a mi derecha le presenté la palabra. Y lo mismo sucedió también, algo similar con nuestra hermana Ludín, que pasó por una cirugía muy similar. Y ella decía, ya le hablamos acá a la gente. Qué interesante. En esa circunstancia tan difícil, alguien puede convertirse en una bendición tan grande para los que le rodean. Y ellos supieron aplicar este principio, este secreto que vamos a ver hoy en sus vidas. Y lograron ser de bendición aún en una situación tan difícil. Vamos a ver una consecuencia más. No somos afectados por aquellos que nos desean mal. No somos afectados por aquellos que nos desean mal. El apóstol Pablo escribía en los versículos 15 al 18, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. ¿Qué pues? Decía el apóstol Pablo, que no obstante, de todas maneras o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Qué gran consecuencia. No ser afectado negativamente por personas que desean nuestro mal o que nos hacen mal. Aunque algunos se animaron a predicar por el ejemplo de Pablo, otros aprovecharon para predicar no sinceramente, sino para hacer mal a Pablo. Esto es algo que sucede también. Estamos en una situación estresante, bajo mucha presión. Ahí parece que aparecen otros que, si ya estábamos caídos, parece que vienen y nos quieren dar una patada final otra vez, ¿verdad? Escuchamos, mira un poco lo que le pasó a fulano, esto le pasa porque hizo esto y aquello. Algo similar estaba pasando en el apóstol Pablo. Algunos predicaban por amor, dice, pero otros intentando añadir aflicciones a sus prisiones. ¿Quiénes eran estas personas? Pablo no dice que fuesen falsos maestros o que estaban enseñando una falsa doctrina. Probablemente ellos simplemente no le querían a Pablo y vieron en su prisión una consecuencia de su vida y probablemente dijeron, justicia divina, Pablo está en la cárcel. Eso le pasa. Tal vez ellos tenían un énfasis diferente en su mensaje. Si nosotros leemos la carta de Roma, entendemos que era un problema aquellos que predicaban, no, tenemos que guardar ciertos días, comer tales cosas. Su énfasis probablemente era diferente. El mensaje central estaba bien, pero ellos quizás aprovecharon el encarcelamiento de Pablo para decir, vieron, Pablo no es un buen apóstol, su mensaje no es completo, este es el mensaje verdadero. Y comenzaron a predicar por contienda, dice el apóstol Pablo. Pero el apóstol Pablo dice, a mí no me afecta, porque sea con sinceridad o por pretexto, Cristo es anunciado, yo estoy bien por eso. Qué grandiosa consecuencia el no ser afectado por aquellas personas que desean nuestro mal. Esto a veces en una situación de estrés es lo que más nos carga otra vez. Personas que están a nuestro alrededor y que añaden carga a nuestra carga ya pesada. El apóstol Pablo, por más de que probablemente sí le afectaba y le entristecía, decía, ¿qué importa? Porque Cristo es anunciado y eso es lo más importante. Él había aplicado ese secreto, este principio a su vida. Vamos a ver una consecuencia más. Gozo y más gozo.
Versículo 18. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Pablo era serio en esto. Una y otra vez él insistiría a los filipenses, regocíjense. Para mí no es una carga repetirle una y otra vez, decía el apóstol Pablo, regocíjense en el Señor siempre. ¿Cómo? Podemos preguntarnos nosotros. Una persona presa en esa circunstancia podía hablar de gozo con tanta insistencia. ¿Cómo? ¿Cómo puedes tener ese gozo en la circunstancia en la que estás? Ya vamos a ver. Vamos a ver una consecuencia más, una última consecuencia de aplicar este secreto, este principio a nuestras vidas. Una mirada positiva hacia el futuro. Versículos 19 y 20. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Qué gran expectativa la de Pablo. Él decía, la oración y la suministración del Espíritu va a obrar y yo voy a ser liberado. Él tenía una mirada positiva hacia el futuro. Todo lo contrario, cuando dejamos que el estrés nos posea, no podemos ver nada positivo para el futuro. ¿Verdad que es así? Pensamos que todo va a empeorar. Pero el apóstol Pablo no. Él sabía que incluso si no era liberado y moría, igual iba a estar bien con el Señor. Su mirada hacia el futuro era única y completamente positiva. Esta es la última consecuencia de vivir bajo este principio que Pablo quería que esté presente también en los filipenses y que deseo esté presente en nosotros también hoy. ¿Cuál es este principio? ¿Cuál es este secreto? Queremos que estas consecuencias sean reales en nuestras vidas, que de las circunstancias adversas nosotros salgamos victoriosos, que seamos de bendición siempre para otros, que la opinión de los demás no nos afecte, que estemos gozosos siempre, que tengamos una mirada positiva hacia el futuro. ¿Queremos tener eso? ¿Cuál es el secreto? ¿Queremos saber cuál es el secreto? El apóstol Pablo escribía a los filipenses: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Este era su secreto. Él había perdido su vida para ganar a Cristo, y al perder su vida la había hallado. Para él su vida era Cristo, no podía perder. Para él su vida era Cristo, no podía dejar de regocijarse. Para él su vida era Cristo, no podía dejar de ser de bendición para otros. Para él su vida era Cristo, no podía dejar de mirar su futuro con ojos positivos, porque su Señor estaba vivo y él iba a tener victoria en él también. Pablo estaba bajo estrés, pero el estrés no estaba en él. ¿Sí entendemos la diferencia? No es que Pablo no sentía nada, claro que sí, pero no dejó que el estrés lo dominara ni lo esclavizara. De lo contrario, el apóstol Pablo hubiese escrito una carta muy diferente. Si él hubiese dejado que el estrés esclavizara su vida, que esa circunstancia que él estaba viviendo lo dominara, él hubiese escrito algo similar probablemente. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han entorpecido completamente el progreso del Evangelio. Si Pablo hubiese dejado que el estrés dominara, esclavizara su vida, hubiese escrito algo similar. De tal manera que mis prisiones han hecho que nadie escuche el Evangelio, porque no puedo hablar. Y la mayoría de los hermanos se entristecieron a ver mis prisiones y ya no quieren hablar porque están desanimados. Algunos aprovechan para predicar en contra de mí y lo hacen bien, porque yo estoy completamente derrotado. ¿Qué pues? Cristo es anunciado, pero yo me entristezco y me voy a entristecer aún más si el apóstol Pablo hubiese dejado que el estrés dominara su vida. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu Santo nada va a pasar. Voy a quedar acá y lo único que me queda es esperar el dulce silencio de la muerte.
Tal vez Pablo hubiese escrito eso, si hubiese dejado que el estrés domine y esclavice su vida. Pero el apóstol Pablo tenía un secreto. Él ya había perdido su vida. Cristo era su vida. ¿Qué significa esto? Esto no se trata de un mero cambio de actitud. Tenemos que entender bien esto. No se trata, no voy a tener mente positiva, ahora todo me va a ir bien. No se trata de eso. Se trata de un cambio de visión. ¿Y en qué consiste ese cambio de visión? Dios ya no es un instrumento para nuestra vida. Todos queremos a Dios en nuestra vida. ¿Por qué? Porque quiero que me vaya bien, quiero tener éxito en esto que estoy emprendiendo, no quiero tener muchos problemas. Señor, por favor, ayúdame, yo te quiero en mi vida. Mucha gente vive de esta manera y considera a Dios de esta manera. Dios es un instrumento para su vida. Pero decir que Cristo es nuestra vida es entender que cambiamos nuestra visión. Dios no es un instrumento para nuestra vida. Nuestra vida es un instrumento en las manos de Dios. Eso es lo que Pablo experimentaba, lo que él vivía. Y por lo tanto, él experimentó todas esas consecuencias de las que estamos hablando. Esto es directamente proporcional, hermanos y hermanas. Cuanto más preocupados estamos por nuestra vida, por el mundo, más nos vamos a estresar. Cuanto más entregados al Evangelio y al reino de Dios, más libertad vamos a experimentar. Es así. Porque el Señor es vencedor siempre. El que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Mateo capítulo 16, versículo 25. El Señor Jesús dijo esto. El apóstol Pablo estaba viviendo eso. Y ahora podemos decir, pero Pablo no tenía familia, no tenía hijos, nadie quien mantener, no tenía cuentas, no vivía en un tiempo como el nuestro de tantas dificultades. Era apóstol, ese era su trabajo, era lo único que tenía que hacer. Obviamente, ¿qué estrés iba a tener este hombre? Yo te hago una pregunta. ¿Y si hacemos de nuestro lugar de trabajo un campo misionero? Si nos levantamos cada día expectantes de qué es lo que el Señor va a hacer con nosotros en ese día. Si renunciamos, le decimos a nuestro jefe, renuncio, no es que voy a dejar de trabajar, pero ya no voy a trabajar para vos, voy a trabajar para el Señor y voy a esperar la recompensa del Señor. Voy a servirle a Él con todo lo que hago. Si damos este paso, en donde nuestra vida es un instrumento para el Señor. Si hacemos de nuestra familia un servicio, un culto a Dios, en la manera en que tratamos a nuestro cónyuge, a nuestros hijos, en la manera en que vivimos. Si como familia nos concentramos en ser instrumentos para Dios. Si cada día estamos expectantes de lo que Dios va a hacer con nosotros. Pablo era un hombre, un ser humano como cualquiera de nosotros, con las mismas pasiones. Y él había experimentado esta libertad. Queremos que cuando pasemos por circunstancias adversas, eso resulte en nuestro beneficio. Te pregunto, ¿queremos ser de bendición aun cuando estamos ahí bajo presión? ¿Queremos que no nos afecte lo que los demás digan de nosotros, especialmente aquellos que nos quieren hacer mal? ¿Queremos vivir con gozo y más gozo y siempre gozosos? ¿Queremos estar siempre esperando el futuro glorioso en esta vida o en la siguiente? ¿Queremos esto? Entonces, que sea Cristo nuestro vivir. Y si los ven y nos preguntan, ¿cómo es que vos de tal circunstancia podés sacar algo tan bueno? ¿Cómo es que seguís siendo de bendición aún en la situación en la que estás? ¿Cómo es que no te afecta lo que los demás dicen de vos? ¿Cómo es que tenés gozo siempre? Quiero saber cómo sacás esa sonrisa en medio de tu circunstancia. ¿Cómo haces para pensar siempre que el futuro va a ser mejor? Y vos le vas a responder, ¿qué pasa? Es que para mí vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esto no es un reproche de Pablo y vamos a terminar con esto. Es una invitación, una recomendación. El apóstol Pablo estaba escribiendo a los filipenses que estaban preocupados por él. Y le estaba diciendo, miren lo que yo vivo.
Yo quiero que ustedes también vivan esta misma libertad. Cuando vamos a algún lugar nuevo y comemos una comida que nos gustó o vamos a un lugar que nos impactó, no dejamos, comenzamos a recomendar a todo el mundo, ¿verdad? O si fueron de viaje, conocieron un nuevo lugar, hay personas que te están escribiendo y te invitan y quieren que te vayas porque pasaron tan bien. El apóstol Pablo estaba haciendo esto, estaba diciéndole a los filipenses este principio de renunciar a nuestra vida para que Cristo sea nuestro todo. Es el secreto para una vida llena de gozo. Es el secreto para que el estrés que están viviendo no entre en sus corazones. Hermanos, esta es una invitación. Esto no es un reproche. La palabra del Señor abre esta puerta para nosotros. Estás siendo agobiado, presionado por diversas circunstancias. Transforma la visión de tu vida y comenzá a pensar qué es lo que el Señor va a hacer, de qué manera el Señor me va a usar, qué bien va a resultar de este mal que me está viniendo. Tener esa expectativa. El apóstol Pablo estaba diciendo, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Ustedes también pueden tener esto, filipenses. Si ustedes se entregan completamente al Señor. Y esto no es algo que probablemente vamos a tener de un día para el otro. Es una disciplina que constantemente tenemos que practicarla. Entender nuestra vida desde esta perspectiva. Dios no es un instrumento para nosotros. Nosotros, por su gracia, somos instrumento para Él. Y cuando pasemos por esa circunstancia difícil, pensemos, ¿cómo el Señor me va a usar? ¿Qué va a hacer el Señor ahora? ¿Cómo voy a bendecir a otros? Cuando escuchemos que otros están hablando de forma negativa o están haciendo cosas en contra de nosotros, tenemos que pensar, ¿qué será que el Señor, de qué manera va a usar esto el Señor para su gloria? ¿Cómo va a avanzar la obra por esta circunstancia? Y cuando pasemos por circunstancias difíciles, podamos mirar al Señor y decir, o cantar como hoy estábamos cantando, estoy feliz, estoy gozoso, porque yo sé que no hay nada que pueda arrebatarme de la mano de mi Dios. Y cuando el panorama esté difícil en el frente, poder pensar, quizás yo no salga de esto con vida, pero no sé qué elegir, decía el apóstol Pablo. Porque ya sea viviendo o muriendo, del Señor soy. Incluso él llegó a decir, si parto, voy a estar mucho mejor porque estoy con el Señor. Esa es una vida que no puede ser derrotada. Aquella que sabe que está en las manos de su Señor y que entiende que Él es un instrumento para Él. Que sea Cristo tu vivir, mi hermano, mi hermana. Ese es el secreto para que el estrés no te esclavice. Que sea Cristo tu vivir, comenzá a mirar con esos lentes. ¿Qué va a hacer el Señor con tu vida? ¿De qué manera vas a ser de bendición? ¿Cómo vas a dar testimonio del Señor? ¿De qué manera el Evangelio va a crecer por la circunstancia que te está pasando? Que sea Cristo nuestro vivir. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por tu palabra. Queremos pedirte perdón, Señor, por nuestra debilidad que muchas veces nos lleva a desesperarnos. Siento que tenemos a un Dios victorioso que venció incluso a la muerte y que vuelve en gloria. Señor, queremos pedirte perdón porque como nosotros que sabemos la verdad no podemos vivir conscientes de que toda nuestra vida está en tus manos. Señor, ¿cómo queremos decir así como el apóstol lo dijo? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Queremos esa libertad, Señor. Ayúdanos a mirar nuestras vidas no como un fin en sí misma, sino a mirar nuestras vidas como instrumentos para tu gloria, para el avance del Evangelio y de tu reino. A mirar nuestras vidas entendiendo que nuestro mayor
deseo y nuestra mayor pasión debe ser usados por ti. Porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, pero aquel que pierda su vida por tu causa, Señor, va a hallar esa vida que solamente está en ti. Y eso queremos, Señor. Y eso te pedimos en el nombre de Jesús, que sobre todo nombre. Amén. Amén. Tal vez en algún punto de tu vida te diste cuenta de algo, el Señor abrió tu entendimiento, comprendiste que estabas siguiendo un mal camino, no estabas entendiendo bien la palabra de Dios, el Señor abrió tu entendimiento y ahora lo conoces. Es un milagro del Señor en tu vida. Tienes motivos para seguir firmes y activos en la obra del Señor, porque tienen que recordar esto: Dios comenzó la obra en ustedes